Buenas tardes, buenas noches o buenos días. Foto Sosa les viene a contar su historia. Yo entré, yo entré a trabajar de guardia de seguridad en una fábrica de aceites, pero esta fábrica este, estaba, estaba más bien la clausuraron, la fábrica, ¿no? Yo tenía como 5 días allí, ¿no? Entonces en esos 5 días se fueron dos guardias. Entonces era un viernes cuando entraron 3 guardias, pero cuando entrábamos a nosotros nos decían que en el tercer piso no se hacían rondines. Allí había unos tinacos de agua, ¿no? Que ese lugar estaba prohibido hacer rondines. Entonces al tercer día entraron unos oficiales nuevos, unos compañeros guardias míos, ¿no? Guardias de seguridad, ¿no? Entonces le dijeron las mismas normas, que no podían hacer rondín en el tercer piso, ¿no? Entonces ellos llegaron como a las 7 de la tarde. Entonces esa vez a mí me tocó hacer rondín y a ellos dos en la fábrica de aceites, ¿no? Pero a mí me tocó hacer del lado derecho y ellos del lado izquierdo, ¿no? Ahí vamos. Y nuestro supervisor, nuestro encargado de servicios, se quedó en la caseta. A nosotros nos mandaron a hacer el rondín. Entonces íbamos caminando y me preguntaron los otros oficiales que por qué no podíamos, por qué no había rondines en el tercer piso. Y yo caminando, y yo le dije cuando iba caminando con ellos, que ahí espantaban. Entonces el otro compañero dijo, yo no creo en eso, ¿no? Dice, diciendo que eran puras payasadas, ¿no? Yo le dije, acuérdate que dijo el jefe de servicio que no podíamos hacer rondín en el tercer piso, donde estaban donde están cerradas las puertas en el tercer piso, ¿no? Bueno, yo subí a mi primer piso para hacer mi rondín, para ver si estaban cerradas las puertas de todos los accesos para las oficinas, ¿no? Entonces yo iba con mi lámpara, pero en medio del pasillo yo escuchaba pasos. Y entonces, pero yo me hice el valiente, muy valiente, ¿no? Y bajé, ¿no? Y entonces iba caminando para la caseta, ¿no? Y de frente vi a mis compañeros y ahí, ¿no? Pero me fijé bien y uno estaba tirado en el suelo, ¿no? Y mi jefe estaba agarrando al que estaba tirado en el suelo, ¿no? Y yo me acerqué. Yo pensaba que se había metido un ratero o le habían disparado, ¿no? Y luego yo le pregunté, disculpa, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? Entonces su acompañante del guardia de seguridad dijo, es que nos fuimos al tercer piso, hicimos un rondín porque escuchamos ruidos, ¿no? Pero y escuchamos ruidos. Y le dije,
y me dijo, entramos, entramos, pero no había nadie, ¿no? Y en los tinacos, cerca de un tinaco del tercero, había una sombra negra, ¿no? Y nos bajamos. Entonces ellos se bajaron por las escaleras. Dice mi jefe que llegaron, pero cuando llegaron a la caseta, uno de ellos cayó al suelo, ¿no? Cayó. Y lo estaba agarrando mi jefe, pero yo no me acerqué porque decía cosas. Hablaba un dialecto muy extraño, ¿no? Y le salía baba por la boca. Y entonces mi jefe dijo, no, a se le metió algo. Mi jefe traía un Cristo, se lo quitó y empezó a rezar con fe. Traía el Cristo de San Benito y dijo, este Cristo lo va a salvar. Entonces yo, la verdad, me dio miedo, me separé de ellos. Yo no los pude ayudar porque tenía un demonio dentro de él, ¿no? Yo cuando vi que mi jefe empezó a rezar, y empezó a rezar con ganas, yo desde lejos empecé a ayudarles a rezar. Mi compañero que estaba en el suelo empezó a cambiar su cara. Y ya no hacía esos gestos tan feos en el suelo que hacía. Se le había salido el espíritu malo que tenía, ¿no? Entonces ya pasó las horas. Yo en la mañana siguiente, ya amaneció, ya iba a salir para mi casa, ¿no? De descanso. Dejé mi uniforme y ya no regresé por ese suceso. Este relato fue de Foto Sosa y fue un hecho cuando trabajaba de guardia de seguridad. Antes vivía en Degollado, ¿no? Cuando yo era niño, en 1989, vivía en Degollado, ¿no? Había un señor llamado Panchito, ¿no? Entonces este señor vivía, bueno, yo lo veía que vivía solo. Entonces, una vez le pregunté a mi mamá, ese señor, ¿por qué vive solo? ¿No? Y me dice mi mamá, te voy a contar su historia de don Panchito. Don Panchito tenía una hija que estudiaba enfermería, ¿no? Ya le faltaba un año para recibirse, ¿no? Iba a la escuela y todo eso, ¿no? Entonces don Panchito era muy trabajador y su hija pues iba a la escuela. Un día don Panchito llegó a su casa de trabajar, ¿no? Y en eso va entrando su hija y su novio de la muchacha, ¿no? Entonces agarra y le dijo, papá, te presento a mi novio. Dijo, ah, sí, señor. Ya se lo presentó. Dice, mi novio viene a platicar contigo. Dice, sí. Este señor ya sabe que yo soy novio de su hija. Y ya. Dice, no. Dice don Panchito, sí. No. Entonces le dijo, pero le vengo a pedir la mano de su hija. Don Panchito le dijo,
no, mi hija no se va a casar contigo, ¿no? Anulo ese matrimonio, ¿no? Y entonces dice, lárgate de aquí, le dijo al novio. Se fue el novio, se fue. Y la muchacha se subió triste a llorar a su recámara, ¿no? Y ya don Panchito subió a su recámara y le dijo que no se podía casar con ese muchacho, ¿no? Y ya la niña lloraba, la muchacha lloraba, ¿no? Y luego pasaron 3 días, ¿no? Pero la muchacha le seguía diciendo a su papá, que se llamaba don Panchito, ¿no? Pero el señor necio, ¿no? No. Y una vez que se fue don Panchito y su esposa, la muchacha en el patio, junto a en el patio había un árbol. En ese patio se ahorcó, ¿no? Ya cuando llegó don Panchito y su esposa del mandado, encontraron a su hija en el árbol ahorcada, ¿no? Entonces su mamá se desmayó, ¿no? Ya se desmayó y a las muchachas la enterraron, ¿no? Y a la semana se murió su mamá, ¿no? Y entonces pasó el tiempo, ¿no? Yo veía al señor don Panchito, era un viejito, ¿no? Entonces, a mí me platicó eso mi mamá. Entonces yo cada vez que pasaba por donde era su casa del señor, porque siempre salía de la escuela a las 9, cuando el callejón estaba solo, se oía, ¿no? Entonces yo me echaba a correr para mi casa, ¿no? Una vez murió don Panchito, ¿no? Murió don Panchito y los vecinos gandallas, porque eran unos vecinos que labraban bien, se agandañaron con sus escrituras del Señor, ¿no? Y entonces ya su escritura, la llave de su casa, ¿no? Era un sábado. El señor que se agandañó se llamaba Goyo, ¿no? Ese señor un sábado abrió la puerta, llevaba picos, llevaba todo, porque dicen que adentro, todo su dinero lo dejó adentro de la casa, ¿no? Entonces, los señores empezaron a escarbar, a tirar las paredes y todo eso para buscar el tesoro, porque decían que había oro allí, o si estaba su dinero, porque el señor nunca gastaba, ¿no? Ya pasaron 3 días. Una vez estaba jugando con mi primo, se nos voló la pelota. Yo me salté, nos saltamos los dos, ¿no? Nos metimos a la casa de don Panchito. Y adentro había una cocina, la sala, y había unas escaleras, yo me acuerdo. Pero la casa ya estaba rota, las paredes,
Ajá, porque estuvieron escarbando, sacando, ¿no? Y entonces nosotros nos quedamos viendo todo lo que hicieron, rotas paredes, ¿no? Entonces pasaron como 10 segundos y escuchábamos que hacían bajando las escaleras. No, pues nos salimos corriendo, ¿no? Y esa me acuerdo que esa vez nos salimos corriendo, pues que escuchábamos los lamentos y los pasos, ¿no? Yo creo que era Don Panchito, porque fueron a destruir su casa, ¿no? Se me hace que sí sacaron dinero de ahí del señor, ¿no? Porque de qué casualidad que el Goyo, el vecino, ya no vivió allí en el bar, en el callejón. Se fue al mes, ¿no? Pero cada vez que pasaba la gente en el callejón junto a la casa de Don Panchito, se escuchaba y se te paraban los pelos así, ¿no? Y corrías porque gritaban ¿no? Este fue una historia de Foto Sosa para ustedes.